Hola, soy Alexandra Sánchez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lo que nadie te dice. Recuerda que este podcast no es solo para escuchar, es para sentir, para cuestionar y para sanar. Hay algo que ocurre en muchas relaciones y que casi nunca se nombra con claridad. Y esto no ocurre de un día para otro, no aparece como una señal evidente ni como una alarma que se enciende de repente. Más bien es como una sensación que llega despacio. Una incomodidad leve al principio, una pequeña duda, algo que no termina de encajar, pero que tampoco sabes explicar del todo. Y como no sabes explicarlo, lo dejas pasar. Te dices que todos tenemos defectos, que ninguna relación es perfecta, que tal vez estás exagerando, que tal vez eres tú quien está interpretando mal, y así poco a poco empiezas a acostumbrarte de algo que en el fondo realmente te está doliendo. Y hoy quiero hablar de eso. Pero antes de iniciar vamos a tomar una respiración de la forma más consciente. La vamos a hacer en 3 tiempos. Inhalo en 3 y suelto en 3. Inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3. Inhala nuevamente. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3. Haz una última respiración profunda y exhala todo lo que quieras soltar en este momento. Como les decía anteriormente, hoy quiero que hablemos de cómo identificar cuando una persona con la que estás tiene rasgos narcisistas, de por qué a veces nos sentimos atraídos o atraídas hacia ese tipo de vínculos sin darnos cuenta, y de cómo ese mismo patrón puede aparecer también en relaciones laborales, en las amistades y en los espacios sociales. Pero antes de entrar en eso, quiero invitarte a mirar este tema desde un lugar diferente. No es del juicio, no es de la etiqueta, no es de la idea de que hay personas malas y personas buenas, sino es de la comprensión de los procesos humanos. Porque cuando entendemos los procesos, dejamos de quedarnos atrapados en la superficie y empezamos a ver lo que realmente está en juego. La psicología humanista, especialmente a partir del trabajo de Rogers, planteó algo muy esperanzador, y es que cada persona tiene una tendencia natural hacia el crecimiento, y eso siempre lo repito y siempre lo repetiré en los podcasts, en los episodios. Entonces, todas las personas tienen o tenemos esa tendencia natural hacia el crecimiento, hacia la integración, hacia convertirse en quien realmente es. Rogers hablaba de la tendencia actualizante, ¿sí? Que es esa fuerza interna que nos orienta hacia la vida, hacia el desarrollo, hacia la coherencia. Sin embargo, esa tendencia puede verse bloqueada cuando el entorno emocional en el que crecemos no ofrece aceptación sino condiciones, cuando el amor depende del comportamiento y cuando la aprobación depende del rendimiento. Entonces, cuando el afecto depende de que seamos de cierta manera y no de otra. Y esto no siempre ocurre de una forma evidente. A veces ocurre de formas muy sutiles. Por ejemplo, cuando un niño o una niña aprende que mostrar tristeza incomoda a los adultos, o que expresar rabia es algo inaceptable, o que para recibir atención debe destacarse, ser fuerte, ser responsable, ser quien resuelve. Entonces aprende a adaptarse, aprende a ajustar su manera de ser para preservar el vínculo, y esa adaptación que en la infancia puede ser necesaria para sentirse amado o amada,
en la vida adulta puede convertirse en una forma de desconectarse de sí mismo o de sí misma. Esto es muy importante entenderlo porque muchas veces cuando hablamos de relaciones con personas que tienen rasgos narcisistas, la conversación se centra únicamente en la conducta del otro. Pero lo que realmente permite que ese vínculo se sostenga en el tiempo no es solo lo que el otro hace, sino también lo que ocurre dentro de quien permanece allí. Y esto no es culpa, esto es comprensión, porque nadie elige conscientemente entrar en una relación que le va a hacer daño. Lo que ocurre es que a veces algo en ese vínculo resulta familiar. Y lo familiar, aunque no sea sano, puede sentirse seguro. Entonces, desde la perspectiva de la psicología profunda y también desde enfoques transpersonales, sabemos que la psique humana busca muchas veces repetir experiencias emocionales no resueltas, no para sufrir, sino para intentar resolverlas. Jung hablaba de la compulsión a la repetición como una forma en que el inconsciente intenta traer a la conciencia aquello que no ha sido integrado. En otras palabras, en cristiano, es decir, que no repetimos porque queramos repetir. Repetimos porque algo dentro de nosotros sigue buscando comprensión, reparación y un cierre. Y entonces aparece alguien que al inicio parece tener una presencia fuerte, segura, incluso muy carismática o carismático. Alguien que sabe hablar, que parece tener claridad, que puede mostrarse muy atento o muy interesada al comienzo. Y esa intensidad inicial puede sentirse muy poderosa, puede sentirse como una conexión, puede sentirse como admiración, puede sentirse como amor. Pero con el tiempo empiezan a aparecer pequeñas señales, comentarios que minimizan lo que sientes, momentos en los que tus emociones no encuentran espacio. Entonces, conversaciones en las que cuando intentas expresar algo que te duele, terminas siendo tú quien pide disculpas, o te dicen que estás exagerando, que si te duele es problema tuyo, que no, es algo que yo siempre escucho y es, no te empieces a victimizar, ¿no? Eh, y en ese punto comienza algo que es muy importante reconocer, la duda sobre uno mismo. Empiezas a preguntarte si estás exagerando, si estás siendo demasiado sensible, si estás interpretando mal. Y esa duda no surge de la nada, surge de una dinámica en la que la percepción de la realidad empieza a desdibujarse. Desde la psicología humanista, esto puede entenderse como una ruptura en la congruencia interna. Y Rogers explicaba que cuando la experiencia interna de una persona no es validada, la persona empieza a desconfiar de sus propias sensaciones. Y cuando dejas de confiar en lo que sientes, pierdes una de las herramientas más importantes que tienes para cuidarte. Eso es lo que hace que estos vínculos puedan sostenerse durante mucho tiempo, no solo la conducta del otro, sino la desconexión progresiva de la propia intuición. Y aquí quiero contarte el ejemplo de una consultante a quien llamaré Andrea para proteger su identidad. Y es que Andrea llegó a consulta diciendo algo que escucho con mucha frecuencia y es que me decía, no entiendo qué me pasa, sé que algo no está bien, pero no sé cómo explicarlo. Cuando empezó a hablar de su relación, no había grandes escenas de violencia, ni gritos, ni conflictos visibles, por así decirlo. Lo que había era algo más difícil de nombrar. Cada vez que Andrea hablaba de algo que le olía, su pareja respondía con frases como, estás exagerando, siempre ves lo negativo, eres una controladora, te tomas todo muy personal, ya vas a empezar a victimizarte. Y después de escuchar eso muchas veces, Andrea, ¿qué empezó a hacer? Empezó a callar. No porque no sintiera, sino porque empezó a pensar que tal vez no tenía derecho a sentir lo que sentía. Y esto es algo que desde la clínica sabemos que tiene un impacto profundo en la autoestima y en la identidad. Porque la autoestima no se construye solo a partir de lo que uno piensa de sí mismo, sino también a partir de la forma en la que las emociones son reconocidas
o invalidadas en los vínculos. Nathaniel Branden, quien trabajó extensamente el concepto de autoestima desde una perspectiva humanista y existencial, explicaba que la autoestima está profundamente ligada al sentido de eficacia personal y al sentido de dignidad. Y cuando una persona empieza a sentir que sus emociones no son válidas, que su percepción no es confiable, que su experiencia no tiene valor, esas dos dimensiones empiezan a debilitarse. Y entonces la persona se esfuerza más, intenta explicar mejor, intenta ser más comprensiva, intenta no incomodar. Y ese esfuerzo constante pues cansa profundamente. Ahora bien, hay algo que suele generar mucha confusión. Las personas con rasgos narcisistas no siempre se muestran frías o distantes. De hecho, muchas veces pueden mostrarse afectuosas, atentas o incluso vulnerables en ciertos momentos. Y eso genera esperanza. La sensación de que si tienes paciencia, si explicas mejor, si esperas un poco más, la relación puede cambiar. Pero el problema no está en los momentos de cercanía, el problema está en el patrón que se repite. Y aquí es donde la observación se vuelve fundamental. No se trata de mirar un momento aislado, se trata de mirar dinámicas en el tiempo. Entonces, ¿tus emociones tienen espacio real en la relación? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Otra pregunta es, ¿la otra persona puede reconocer un error sin justificarlo inmediatamente o sin echarte la culpa a ti? ¿Existe empatía incluso cuando el tema no le favorece? Estas preguntas son más importantes que cualquier etiqueta, porque al final lo que define la salud de una relación no es cómo se ven las cosas desde afuera, sino cómo se siente estar dentro. Y aquí quiero hacer una pausa para conectar esto con algo mucho más profundo, porque en muchas ocasiones, cuando una persona empieza a reconocer que está en un vínculo que le hace daño, aparece una pregunta muy dolorosa. Y es, ¿por qué me pasa esto a mí? Y esa pregunta, si no se aborda con cuidado, puede convertirse en culpa, ¿sí? Porque si, en consulta lo he escuchado varias veces y es, siempre me pasa lo mismo. Pero la pregunta que realmente ayuda no es por qué me pasa esto, por qué siempre me pasa esto, sino qué parte de mí se siente familiar en este tipo de vínculos. Desde la logoterapia, Frank hablaba de la libertad interior del ser humano, incluso en esas circunstancias difíciles, ¿sí? Pero también hablaba de la importancia de asumir una actitud reflexiva frente a la propia vida. Y esa reflexión no busca culpar, busca comprender para transformar. Y esa es la mejor forma para sanar. Cuestionar, reflexionar y comprender eso para poder transformar. Porque cuando comprendes el origen de un patrón, aparece la posibilidad de elegir algo diferente. Y elegir diferente no significa hacerlo perfecto, significa hacerlo consciente. Y hacerlo consciente es la mejor forma para sanar. Muchas personas que se vinculan repetidamente con parejas emocionalmente indisponibles o centradas en sí mismas han aprendido en algún momento de su vida que el amor implica esfuerzo constante, adaptación y sacrificio. Han aprendido que amar es sostener incluso cuando duele. Y desaprender eso es un proceso que requiere paciencia, compasión y a veces mucho tiempo. Y también requiere algo muy importante, volver a escucharse, porque la intuición, esa sensación corporal que te dice algo no está bien, casi siempre está ahí desde el comienzo. Y recuerden que el cuerpo es más sabio que el intelecto. Siempre nos lo decía una profesora de clínica que admiro muchísimo y que es muy, muy buena. El cuerpo es más sabio que el intelecto. Lo que ocurre es que muchas veces no la escuchamos porque tenemos miedo de lo que implica hacerlo, ¿no? Miedo a quedarnos solos, miedo a equivocarnos, miedo a perder la relación, y ese miedo es profundamente humano. Pero hay algo que también es profundamente humano y es la capacidad de sanar.
Y sanar no significa no volver a sentir miedo, significa aprender a no traicionarte para evitarlo. Reconocer un patrón es apenas el comienzo, entenderlo es el siguiente paso, pero sanar implica algo mucho más complejo y al mismo tiempo más humano, y es empezar a relacionarte contigo de una manera diferente. Muchas personas creen que sanar significa dejar de sentir dolor, dejar de equivocarse o aprender a elegir siempre bien. Pero desde la psicología humanista y existencial, sabemos que sanar tiene más que ver con recuperar la capacidad de escucharse y de ser congruente, de vivir con mayor honestidad interna, no vivir alejada de mi yo real. Rogers hablaba de la persona plenamente funcional no como alguien perfecto, sino como alguien que puede estar en contacto con su experiencia interna sin negarla, sin distorsionarla y sin querer huir de ella. Y cuando una persona empieza a escucharse de verdad, algo realmente cambia. No necesariamente afuera al principio, sino adentro. Empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, empieza a reconocer sensaciones en el cuerpo, emociones, incomodidades sutiles que antes ignoraba. Y ese reconocimiento puede ser incómodo al comienzo porque implica ver con claridad situaciones que antes se toleraban casi automáticamente. O por querer aceptarlas te sentías culpable. Y aquí quiero contarte el caso de un consultante que le vamos a llamar Mauricio. Mauricio había tenido varias relaciones en las que terminaba sintiéndose agotado emocionalmente. No eran relaciones abiertamente violentas, pero siempre terminaba siendo él quien sostenía, quien explicaba, quien pedía perdón, incluso cuando no estaba seguro de haber hecho algo malo. Cuando empezamos a trabajar en terapia, Mauricio decía algo que me llamó mucho la atención. Decía, yo siempre termino con personas que necesitan mucho de mí. Esa frase parecía al principio una observación sobre lo demás, pero poco a poco empezó a transformarse en una pregunta sobre él mismo. ¿Por qué me siento responsable de sostener emocionalmente a los otros? Y ahí apareció algo importante. Y es que Mauricio había crecido en un entorno donde había tenido que asumir responsabilidades emocionales desde muy pequeños, había aprendido a cuidar, a mediar, a contener, había aprendido que su valor estaba en ser necesario. Y cuando ese aprendizaje se instala muy temprano, se vuelve casi invisible. La persona no siente que está repitiendo un patrón, siente que simplemente está siendo quien es. Y aquí es donde la psicología transpersonal aporta una comprensión muy interesante. Y es que autores como Groff y también algunas líneas de pensamiento de Jung plantean que muchas dinámicas afectivas están profundamente ligadas a contenidos inconscientes que buscan resolución. No se trata de destino ni de fatalidad, sino de tendencias psíquicas que se repiten hasta que se hacen conscientes. En otras palabras, en cristiano, como digo yo, no cambiamos lo que no vemos, y cuando empezamos a ver al principio qué va a pasar, pues va a doler. Porque ver implica reconocer no solo lo que está, porque ver implica reconocer no solo lo que el otro hizo, sino también las partes de nosotros que se quedaron en lugares donde no eran bien tratadas. Y esto es importante decirlo muy claramente y con mucha humanidad, y es que reconocer eso no significa culparse, significa recuperar la capacidad de elegir. Porque mientras el patrón es inconsciente, parece inevitable, pero cuando se vuelve consciente, empieza a haber espacio para algo diferente. Frank hablaba también de ese espacio entre el estímulo y la respuesta, es el lugar interno donde reside la libertad humana, y sanar tiene mucho que ver con ampliar ese espacio, con pasar de la reacción automática a la elección consciente. Pero elegir diferente no es fácil, porque elegir diferente muchas veces implica tolerar emociones que antes evitábamos, implica tolerar la soledad, la incertidumbre, el miedo a no ser aceptados,
implica renunciar a la fantasía de que el otro va a cambiar si nosotros hacemos las cosas mejor. Y renunciar a la fantasía siempre genera duelo. Ese duelo no siempre se reconoce. A veces no se llora, como si llora una pérdida evidente. A veces se manifiesta como cansancio, con tristeza difusa, como una sensación como de vacío. Que ese vacío puede asustar porque estamos acostumbrados a llenarlo rápidamente con distracciones, con trabajo excesivo, con nuevas relaciones, con cualquier cosa que nos evite sentirlo. Pero desde la perspectiva existencial, ese vacío también puede ser un espacio fértil. Frank hablaba del vacío existencial como un momento en que la persona puede empezar a preguntarse por el sentido, el rumbo, por lo que realmente quiere para su vida. Y esas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero abrirlas ya es un acto de valentía. Ahora bien, hay algo que muchas personas descubren cuando empiezan a sanar sus vínculos afectivos. El patrón no estaba solo en la pareja, empieza a aparecer también en el trabajo, en las amistades, en las formas de relacionarse con la autoridad, con los equipos, con los espacios sociales. Personas que siempre terminan asumiendo más responsabilidades que otros, personas que sienten dificultades para decir que no, personas que evitan el conflicto incluso cuando el conflicto sería necesario para proteger su bienestar. Esto, mis queridos y mis queridas, no es casualidad, es coherente con la historia emocional de la persona. Si alguien aprendió que poner límites generaba rechazo o tensión, o que se ganaba un problema, es comprensible que en la vida adulta evite ponerlos. Y esto le pasa mucho a una amiga que quiero mucho, la verdad. Me acabo de acordar en este momento. No porque no sepa que debería hacerlo, sino porque emocionalmente ese gesto sigue asociado al miedo. Recuerdo el caso de una mujer a la que llamaré Carolina. Trabajaba en un equipo donde constantemente le pedían tareas adicionales. Ella rara vez se negaba, se quedaba más tiempo, asumía responsabilidades que no le correspondían, resolvía problemas que otros dejaban pendientes. Y cuando empezamos a explorar eso, Carolina decía, no sé cómo decir que no sin sentirme culpable o sin sentir que me va a ganar un problema. Y esa frase fue muy reveladora para ella porque muestra que el límite no es solo una conducta externa, es un proceso interno. Poner un límite implica tolerar la incomodidad de la culpa, al menos al principio. Y esa culpa no siempre es un indicador de que estamos haciendo algo mal. A veces es simplemente la señal de que estamos haciendo algo nuevo. Y desde mi enfoque clínico, el desarrollo personal implica muchas veces atravesar momentos de desorganización interna. Rogers hablaba de cómo cuando una persona empieza a cambiar puede experimentar ansiedad, confusión o inseguridad, o que está retrocediendo, porque las estructuras antiguas ya no encajan y las nuevas aún no están consolidadas. Ese momento puede ser difícil y pasa en consulta, pero también es un signo de crecimiento, porque crecer no es cómodo, es vital, pero no cómodo. Y aquí hay algo que quiero compartirte, porque creo que puede ser importante si estás atravesando un proceso así, es que sanar no es convertirte en alguien frío o distante, no es dejar de ser sensible, no es endurecerte para que nadie te vuelva a herir. Sanar va mucho más allá, la verdad. Sanar es aprender a amar sin abandonarte. Y eso implica desarrollar algo que en la clínica llamamos límites amorosos. Límites que no nacen del resentimiento ni de la rabia, sino del respeto por uno mismo. Un límite amoroso que no busca castigar al otro, sino que busca cuidarte a ti mismo. Y cuando empiezas a poner esos límites, algo cambia en tu manera de estar en el mundo. Empiezas a notar quién respeta esos límites y quién no. Empiezas a ver con más claridad qué relaciones tienen reciprocidad y cuáles no. Y esa claridad, aunque al principio puede doler, es profundamente liberadora, porque deja de haber confusión. Ahora bien, quiero detenerme en algo que suele generar mucha inquietud. Muchas personas, cuando empiezan a reconocer estos patrones, se preguntan si podrán confiar nuevamente, si podrán volver a enamorarse sin repetir lo mismo.
Y la respuesta no está en aprender a detectar señales externas como si se tratara de un examen. La respuesta está en fortalecer la relación contigo. Entonces, cuando una persona está conectada consigo misma, cuando puede escuchar sus emociones, cuando puede reconocer sus necesidades, es mucho más difícil que permanezcan durante mucho tiempo en un vínculo que la lastima. No porque sea perfecta, sino porque está presente. Y la presencia es una forma de protección muy poderosa. La presencia también se entiende como una forma de conciencia ampliada. Por ejemplo, Eckhart Tolle hablaba de la importancia de observar los pensamientos y emociones sin identificarse completamente con ellos, de cultivar una atención consciente que permita responder en lugar de reaccionar. Esa práctica de presencia no elimina los conflictos, pero cambia la manera de vivirlos. Esa práctica de presencia no elimina los conflictos, pero cambia la manera de vivirlos. Porque cuando estás presente puedes notar antes lo que te incomoda. Puedes decir antes lo que necesitas. Puedes irte antes de perderte. Y eso cambia la historia. Por eso en este momento quiero invitarte a que tomes una pausa. Si puedes, respira profundo. Inhala lento. Y exhala aún más lento. Y prepárate para recibir estas preguntas para que las respondas con honestidad y sin juicio en tu diario que estás llevando. La primera pregunta es: ¿en qué momento de mis relaciones dejo de escucharme para sostener al otro? La siguiente es: ¿qué emociones me cuesta más expresar por miedo a incomodar? La tercera: ¿qué parte de mí sigue buscando aprobación para sentirse suficiente? Y la cuarta: ¿qué necesitaría hoy para empezar a tratarme con más respeto y más cuidado? Como te dije anteriormente, no necesitas responderlo todo ahora. A veces basta solamente con permitir que la pregunta quede abierta. Porque las preguntas verdaderas trabajan en silencio, se quedan contigo, aparecen en momentos inesperados. Y poco a poco empiezas a transformar la forma en que miras tu vida. Tal vez con el tiempo empieces a notar algo nuevo, una sensación de mayor calma, una capacidad diferente de elegir, una relación más honesta contigo. Y desde ahí las relaciones con los demás también empiezan a cambiar. No porque el mundo se transforme de repente, sino porque tú ya no ocupas el mismo lugar dentro de él. Gracias por escuchar este episodio de Lo que nadie te dice. Si algo de lo que escuchaste te resonó, te removió o te dio claridad, compártelo con alguien que también esté listo para soltar sus propias cargas. Recuerda que no viniste a este mundo a fingir paz. Viniste a sentir, a vivir y a recuperar todo lo que alguna vez te dijeron que no podía hacer. Y si estás listo o lista para ir más profundo, sabes que aquí estoy para acompañarte en ese viaje de conciencia donde paso a paso vamos recordando quiénes somos realmente antes de que el mundo nos dijera lo que deberíamos ser. Nos escuchamos en el próximo episodio de Lo que nadie te dice. Hasta entonces sigamos creciendo, sigamos cuestionando y sigamos sanando sin mentirnos.